Invoco el nombre de Dios y el mío propio y la mente de cada uno de mis hermanos y pido un instante santo en esta tarde lluviosa para que cada una de los conceptos, opiniones que se den en esta charla de hoy, en este encuentro de hoy, sean de beneficio para cada uno de nosotros. Me hago a un lado para que sea el Espíritu Santo, esa fuerza divina, ese invitado especial, el que me guía a mí, a cada uno de mis hermanos en esta tarde. Ofrezco un instante santo en nombre de Cristo Jesús. Los abrazo y los bendigo a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos hoy en esta tarde lluviosa, como lo acaba de decir Nelly. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo libro. ¿Ok? Vamos con psicoterapia, propósito, proceso y práctica. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Nelly. Bueno, buenas tardes para todas. Yo me hago a un lado y le pido al Espíritu Santo que sea mi guía, el que tenga el control en este momento de esta exposición. Que sea Él el que me dirija, el que ponga las palabras en mi boca que necesitan cada uno de ustedes escuchar. En esta serie de exposiciones que vamos a comenzar hoy, vamos a hablar sobre la psicoterapia de un curso de milagro, sobre lo que es el propósito, el proceso y la práctica. Antes de comenzar el tema como tal, voy a hablar de la introducción de la psicoterapia. Entonces dice, la psicoterapia es la única forma de terapia que existe. Pero antes de continuar, vamos a hablar, a desglosar la palabra psicoterapia y vamos a hablar de lo que es psico y qué es terapia. Cuando hablamos de psico, hablamos de que se refiere al alma o a la actividad mental y que se utiliza para formar una serie de palabras como es la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis. Cuando hablamos de psicología, hablamos que es la encargada de estudiar todo lo relacionado con el comportamiento mental de las personas, y, o sea, de los humanos y de los animales. Cuando hablamos de psiquiatría, se enfoca en el estudio, diagnóstico, prevención y tratamiento de los trastornos de la mente. Y a diferencia del psicólogo, el psiquiatra es el único encargado de medicar o mandar medicamento a las personas. Luego hablamos del psicoanálisis, que es una práctica terapéutica psicológica que fue fundada por Sigmund Freud y investiga la mente inconsciente. Y también los conflictos reprimidos y las experiencias del pasado. O sea, cuando se refiere a las experiencias del pasado, se refiere a la ira, la rabia, las decepciones, los traumas, los duelos no gestionados. Y luego hablamos del uso coloquial, que es el SLAP, que es la jerga popular que se refiere al psico, o comúnmente se le dice por ahí psicópata, que estudia que se refiere al comportamiento que ellos tienen los psicópatas, que son muy inestables, que son peligrosos y así de una forma muy extrema. Ok. Luego hablamos de psico, ahora vamos a hablar de lo que es la terapia. Cuando hablamos de la terapia nos referimos al proceso de acompañamiento, es decir, el proceso de acompañamiento profesional que es diseñado para mejorar el bienestar emocional, físico y mental del ser o del paciente, ¿verdad? Y su objetivo principal es guiarlo a ese paciente a comprender sus pensamientos,
sus emociones y también ayuda a desarrollar herramientas para que esa persona pueda mejorar su estado mental. Entonces, ¿en qué puede ayudar la terapia? Primero, en gestionar las emociones, es decir, aprender a manejar el estrés, la ansiedad, la tristeza, la ira, la rabia, etc. Al desarrollo personal, porque mejora el autoconocimiento y la autoestima en la toma de decisiones del ser. Y la superación de traumas o pérdidas, es decir, en procesos de ayuda a procesar eventos dramáticos, eventos difíciles y duelos. Entonces, podemos decir que la psicoterapia es el acompañamiento que se hace a la mente para buscar solucionar los conflictos que tenga, es decir, como dice el curso de milagros, llegar a la causa. Ok. Que es todo esto lo que acabo de hablar. Ahora voy a seguir con la misma introducción para luego entrar en el tema. Luego dice, la psicoterapia es la única forma de terapia que existe, puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Entonces, en la psicoterapia, siempre el psicoterapeuta va a ir con ayuda del invitado especial, que es el Espíritu Santo, a buscar la causa, que es la que está afectando a esa persona, ¿verdad? Y lo va a hacer a través de la psicoterapia. Recordando siempre que el Espíritu Santo es el único terapeuta. Cuando vamos a hacer una psicoterapia, siempre hay que invitar al Espíritu Santo porque es la forma como más fácil, más corta, más rápida para poder llegar a la verdad, para poder llegar a la causa. Todos somos psicoterapeutas, ¿verdad? Todos. Estudiemos el curso o no lo estudiemos, todos somos psicoterapeutas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros visitamos a un amigo, a alguien, siempre empezamos a preguntar, ¿y qué te pasó? ¿Y cómo te pasó? ¿Y qué pasó antes? ¿Verdad? De una u otra manera siempre somos psicoterapeutas. El médico en una psicoterapia siempre es la mente. ¿Por qué? Porque él es el propio paciente. Y en la mente es que nosotros decidimos sanar o no, ¿cierto? Ok. Solo la mente tiene necesidad de curación. Ajá. Más bueno, seguido. Ok. Entonces dice, solo la mente tiene necesidad de curación. Es decir, ¿por qué nos enfermamos? Porque estamos enfermos aquí primero, ¿verdad? Primero nos enfermamos aquí y luego lo que nos gestionamos se nos incuba en algún órgano de nuestro cuerpo. Ajá. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen ser reales. Es decir, todo lo que nos pasa, nosotros, no es que eso me pasa porque eso es así, y no es porque nosotros tenemos la mente enferma. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo comience a cuestionar la realidad de estas. En algunos casos puede comenzar a abrir su mente sin ayuda profesional, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su manera de percibir las relaciones interpersonales, lo que decía anteriormente. A veces uno va a visitar a un amigo que está enfermo y le dice, ¿cuándo te pasó eso? ¿Y cómo te caíste? ¿Y cómo lo hiciste? Y empieza uno, ¿verdad?, a hacer una serie de preguntas y ahí está uno, pues, de una o cierta manera haciendo una psicoterapia. Luego dice, algunas veces necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial, ¿verdad? Porque el terapeuta oficial va a saber cómo ir siguiendo paso por paso hasta llegar a conseguir en ese paciente la causa que lo motivó a enfermarse. En ambos casos la tarea es la misma. El paciente se le debe ayudar a cambiar de parecer acerca de la realidad de las ilusiones. Ok. Ahora sí, ya entrando, sabiendo los términos estos, o símbolos, como dice el curso, y la introducción, voy a lo que es
Mi tema como tal, el propósito de la psicoterapia. Dice, dicho llanamente, el propósito de la psicoterapia es eliminar los obstáculos de la verdad. Es decir, que a través de la psicoterapia es que nosotros, o sea, con las herramientas que va a usar el maestro, ayudado por el invitado especial, que es el Espíritu Santo, es que vamos a llegar a la verdad, es decir, a la causa, para poder resolver los efectos de lo que tenemos. Su finalidad es ayudar al paciente a abandonar el sistema fijo de creencias ilusorias que alberga a empezar a reconsiderar la falsa relación causa y efecto. Sabemos que la causa es el fundamento, ¿verdad? El origen, el motivo por el cual sucede algo. Y el efecto es el resultado o la consecuencia o el fenómeno que genera esa causa, ¿verdad? Ajá. Nadie en este mundo se escapa del miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Es decir, todos en algún momento sentimos miedo y eso no está malo porque el miedo nos mantiene en un estado de alerta, ¿sí? Ajá, pero lo malo está en que yo me enganche en el miedo y que el miedo llegue un momento que me fulmine mi vida. Lo digo por experiencia, ¿verdad? Yo en un momento de mi vida, cuando me dio la depresión, siempre hablo de lo mismo, pero es que lo digo así como con base. Lo mío era un miedo terrible a que en ese momento no sabía, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo sentía miedo y yo me fui como poniendo así como chiquita y todo, porque el miedo no me dejaba vivir, no me dejaba dormir, no me dejaba hacer una arepa, no me dejaba hacer nada, ¿no? Entonces, en ese momento el miedo para mí era malo, ¿verdad? Entonces, hay momentos que uno siente un miedo y, ay, sí, siento miedo. Y eso lo mantiene a uno alerta, activo. Pero un miedo que acabe con uno, que no lo deje vivir, no es bueno. Como dice el curso, el miedo es el intruso dentro de nuestra vida. Realmente somos amor. Y el miedo realmente es el intruso. Dependiendo de la atención que yo le preste al miedo, el miedo se va a convertir en el soberano, se va a convertir en el amo y señor si Dios se lo permite. Exacto. Y olvidamos que realmente es un intruso porque el verdadero amo, el verdadero señor es el amor. El amor, exacto. Dice, Dios ha dado a todos un maestro cuya sabiduría y ayuda sobrepasan ampliamente cualquier aportación que un terapeuta terrenal pueda ofrecer. Es decir, Dios nos ha dado a todos un maestro. ¿Cuál es ese maestro? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él con su sabiduría nos va a ayudar a gestionar con esa dignidad, esa extensión, esa relevancia, esa grandeza, ese poderío que tiene el Espíritu Santo nos va a ayudar con esa sabiduría, nos va a aportar las herramientas para nosotros poder llegar a la causa. Dice, no obstante, hay momentos o situaciones en los que una relación terrenal paciente-terapeuta se convierte en la manera a través del cual él ofrece a ambos su más preciado regalo. Es decir, como lo dijo Jorge en una oportunidad, ningún paciente le llega al hacerse una psicoterapia por casualidad, siempre llega por una causalidad, ¿verdad? Entonces, cuando llega ese paciente donde ese psicoterapeuta, allí se ofrecen los más grandes regalos porque se dan milagros para ambos, tanto para el psicoterapeuta como para el paciente. ¿Qué mejor propósito podría tener una relación que el de invitar al Espíritu Santo a formar parte de ella y otorgar su magno regalo de regocijo? Es decir, si nosotros podemos hacer una psicoterapia, pero si no invitamos al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar, seguramente la psicoterapia no se va a dar de una manera muy exitosa, ¿verdad? Porque nos va a costar, o puede ser que ni llegue el paciente, ¿verdad?, a la causa, al motivo que le estaba produciendo ese malestar, esa depresión o esa enfermedad. ¿Voy bien? Claro. Sigo, ok. Ajá.
¿Qué meta más elevada puede haber para cualquiera que aprender a invocar a Dios y oír su respuesta? O sea, qué maravilloso sería que todos tomáramos conciencia y aprender todo el tiempo a invocar a Dios, tenerlo a Él presente a cada instante, a cada momento, y a callar nuestra voz del ego y oír su respuesta, ¿verdad? Pero eso lo tenemos nosotros que, o sea, que entender, o sea, quedarnos serenos, tranquilos, y escuchar la hermosa voz de Dios. ¿Y qué objetivo más trascendente que el evocar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Contribuir a que esto tenga lugar es el auténtico propósito de la psicoterapia. ¿Podría haber algo más? Pues la psicoterapia, si se entiende correctamente aceptarlo, en su curación el terapeuta es perdonado junto con él. Es decir, cuando se hace una psicoterapia, no solo los errores del paciente son perdonados allí por el Espíritu Santo, sino también los del terapeuta, el psicoterapeuta, tanto el psicoterapeuta como del paciente. Podría, aquí, y en su curación el terapeuta es perdonado junto con él. Todo aquel que necesite ayuda sin importar la forma de su desosiego, es decir, toda aquella persona que esté nerviosa, que esté falta de calma, que tenga mucha inquietud, puede ser tratado en una psicoterapia y a través de ella puede encontrar la paz. Estas tendencias a menudo se describen como autodestructivas y con frecuencia el mismo paciente las considera así. Es decir, cuando uno pasa por un proceso de depresión, que uno está sumamente nervioso, que vive metido en un profundo miedo, generalmente, o sea, uno no se da cuenta de que todo lo que está haciendo allí es destruyéndose uno mismo. Entonces, con frecuencia todas las cosas que uno está haciendo allí es autodestruirse, pero uno, o sea, está como dormido, no se da cuenta. Entonces, de lo que no se da cuenta y necesita aprender es que yo, que puedo atacarme y también ser atacado, es un concepto que él mismo inventó. Es decir, siempre creo que me está atacando afuera, que lo que estoy sintiendo es porque alguien me dijo algo y eso me afectó. O sea, en mi caso, yo pensaba que por una situación que había pasado mi hijo, lo que yo estaba viviendo en ese momento era por lo que le había hecho la pareja a mi hijo. Pero era yo misma la que me estaba destruyendo porque yo le di importancia a eso, pues. ¿Ves? Entonces, depende de uno, o sea, cómo uno resignificar eso. O vivir de ese problema, o vivir en paz, o vivir pendiente de eso. Y aún más lo atesora, lo defiende y en ocasiones incluso está dispuesto a sacrificar su vida por él, pues lo considera su propio ser y ve ese yo a merced de otro. Es decir, yo pensaba que yo estaba así, que me sentía enferma, era gracias a tal persona y no, era porque yo misma me estaba autodestruyendo. Pues lo considera su propio ser y ve ese yo a merced de otro, reaccionando a fuerzas externas tal como éstas exigen e indefenso ante el poderío del mundo. La psicoterapia entonces debe establecer en su conciencia la capacidad de poder tomar sus propias decisiones. Es decir, cuando se hace una psicoterapia, la idea es que al final la persona sea capaz de entender que tiene que perdonar, porque si no perdona no lo va a llevar a nada, y que su vida la como digo, vivir es en paz, o sea, no darle importancia a las cosas que están pasando fuera de él, porque eso no lo va a dejar vivir. Bueno, y para concluir, digo, al final, tanto paciente como terapeuta, ambos son psicoterapeutas porque todos contribuyen a sanar la mente en la sabiduría o con la sabiduría del Espíritu Santo. La psicoterapia enseña el perdón no solo para el paciente, sino también para el terapeuta. Es un proceso mutuo de curación, es decir,
decía yo hace rato que cuando se hace una psicoterapia, nunca llega el paciente al terapeuta por casualidad, siempre llega por una causalidad. Entonces, ¿por qué? Porque ambos necesitan sanar, o sea, algo que trae ese paciente, siempre el terapeuta tiene algo por allí que tiene escondido en lo más recóndito de su conciencia y necesita sanar. Donde dar es igual que recibir. La psicoterapia tiene como objetivo restaurar la capacidad de tomar decisiones independientes, desafiando el autoconcepto apreciado del ego. La psicoterapia aborda el error y llega a la causa. Tanto el terapeuta como el paciente pueden tener conceptos falsos de sí mismos, obstaculizando una verdadera curación. Y la enfermedad es una defensa contra la verdad. El curso de milagro enfatiza que el papel de los sanadores es reconocer que la mente es la fuente de la enfermedad, que allí es donde uno enferma primero y luego se traslada, por decirlo así, al órgano como más débil o que tengamos en ese momento, ¿verdad? Se enquista allí. La terapia busca cambiar la percepción distorsionada del paciente y del mundo. Es decir, que el papel de la terapia es eliminar todos los obstáculos que nos llegan a la verdad. Ajá. El proceso de sanación está dirigida por esa guía divina que es el Espíritu Santo. Y la verdadera curación implica reconocer el abandono, abandonar el lamento fúnebre del ego, permitiendo que sea reemplazado por el himno celestial. Ayudar a alguien que lo pida es el acto más sagrado, es la forma de solicitud. No importa cómo la persona que llega a uno lo pida, lo importante es que uno lo atienda, porque ese es un llamado a la salvación. Y para terminar, en un mundo ideal que todos queremos, ¿verdad? La terapia podría ser innecesaria, pero como si operáramos dentro del reino del amor del Espíritu Santo, pero como operamos dentro del reino ilusorio del ego, entonces se hace necesario la psicoterapia. ¿Con qué fin? Para llegar, para perdonar y al final llegar a la paz. Bueno, gracias y espero que les haya quedado algo así. Preguntas para Nelly. ¿Hay preguntas? ¿Todo quedó claro? Qué bueno. Fíjense algo. Esto es bien importante. El propósito de la psicoterapia. Y es solo uno, ya lo dijo al final. También lo dijo al principio. Es quitar los obstáculos que no nos permiten ver la paz. No es ningún otro. Cambiar la percepción. Es el propósito, el único propósito de la psicoterapia. Que yo pueda ver de una manera diferente. ¿Okay? Así como lo decía ella también, el psicoterapeuta y el paciente, ambos reciben su regalo cuando están en ese proceso de psicoterapia. Y aquí hay una frase que quiero resaltar, y es la siguiente. O sea, ni siquiera tenemos que creer en Dios para la psicoterapia. El paciente no necesita creer en la verdad. En la verdad. Es Dios para avanzar en el camino de la salvación. Pero debe comenzar a distinguir la verdad de la ilusión. Es decir, cuando alguien sale de un proceso de psicoterapia, tiene que salir con esa idea, la idea de que ya no ve la ilusión, sino que ve la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La inocencia. ¿Cuál es la verdad? La que te muestra el perdón. Entonces, ese perdón desvanece la ilusión, que es lo que nos tiene realmente atrapados en el dolor, atrapados en el miedo. ¿Ok? Entonces, se volvió a activar. No sé por qué sabía. No, pero fue ahorita, pero estaba pendiente. Bueno, ¿alguna otra pregunta para Nelly? Hay una cuestión, porque por ejemplo lo de la biodescodificación, ella dice que queda claro que
el problema está, En la mente. se presenta en la mente, estamos enfermos de la mente y al sanar la mente sanamos y con referencia a la biodescodificación, por ejemplo, allí decían, nos enfermamos de cualquier un órgano débil, pero la biodescodificación de acuerdo al problema X o Y que yo tenga, que no he resuelto, que se tenga en mi mente, ese órgano indica que... Ajá, sí, bueno, porque de acuerdo a la decodificación, que es exactamente lo mismo, lo que pasa es que aquí lo vemos desde un punto espiritual. La decodificación lo trata de explicar desde el punto de vista científico. Es decir, el curso de milagros habla de que el conflicto es en la mente, ¿ok? Y nos enfermamos. No se va al detalle. En cambio, la decodificación que dice, bueno, hay un shock psíquico, que es el que se produce en la mente, y al haber ese shock psíquico, impacta en algún lugar del cerebro, y ese lugar del cerebro está conectado con algún órgano del cuerpo. Entonces, dependiendo del shock, del tipo de shock que yo tenga, va a impactar en un lugar determinado del cerebro y va a afectar a algún órgano. Por eso vemos que hay, por ejemplo, no sé, dolores de espalda, dolores de estómago, cáncer, problemas de la garganta. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo del tipo de shock, impacta en un lugar específico del cerebro y se refleja en un órgano determinado. Pero en esencia, yo creo que lo verdaderamente importante de todo esto no es esa parte científica, que está muy bien porque viene a justificar y a darle aval a lo que dice el curso de milagros con relación a que el problema es en la mente, sino que lo verdaderamente importante es entender que el conflicto siempre es en la mente y el cuerpo habla de ese conflicto. Sí, adquiere una forma en el cuerpo ese conflicto. De hecho, la descodificación de enfermedades habla de que la enfermedad aparece como tu salvador, en el sentido de que viene a resolver por ti un conflicto psíquico, psicológico, pero que no has podido solucionar. Entonces, mientras tú lo solucionas, la enfermedad te está como sosteniendo. ¿Ok? Te está sosteniendo. Dejas de pensar en aquel problema y te empiezas a enfocar, por decirlo de alguna manera, en ese problema, en ese dolor, en esa enfermedad, en esa cosa. Y de alguna manera la enfermedad te sostiene mientras tú resuelves ese conflicto, ese shock psíquico que tienes. ¿Ok? ¿Nelly? Bueno, fuerte aplauso para Nelly, muy bien. Y con relación que tú decías eso, por ejemplo, hay gente con cáncer, por decir cáncer, si no lo resuelven en la mente, eso se vuelve a reproducir, el cáncer, porque es allí donde primero nos enfermamos. Así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias, señora Nelly. Bueno, recibamos a Yanet con un fuerte aplauso. Gracias amigas, gracias hermanas. El lugar de la religión en la psicoterapia. Buenas tardes. Espero que todos estén bien y que el Espíritu Santo me guíe. Amén. Amén. A mí me toca el número 2, página 6. El lugar de la religión en la psicoterapia. Entonces, aquí nos dice, para ser un maestro de Dios no se necesita ser religioso, ni de alguna manera conmensurable creer en Dios. Es necesario, no obstante, enseñar perdón en lugar de condenación. Fíjense algo, digamos una palomita, porque esta frase me parece a mí que es pero sumamente importante. La verdadera religión es el perdón. Sí. La verdadera conexión con Dios es el perdón. Entonces fíjate que para el curso de milagros no es importante que tú seas religioso, ni siquiera es importante que yo diga que yo crea en Dios. Ajá. Y bueno, y más adelante ella va a explicar esa parte, porque en Dios no hay que creer, y ella lo va a explicar ahora. Pero lo que sí quiero en este punto dejar bien claro es el hecho de que lo verdaderamente importante es el perdón. Aunque yo reniegue de Dios, pero tengo un corazón dispuesto para el perdón, Dios está en mí. Dios se manifiesta a través de mí. Entonces,
es ver la grandiosidad del perdón, lo grande que es el perdón, lo importante que es el perdón, el lugar que juega el perdón. Es lo que más nos cuesta, pero el perdón es un acto genuino de amor. ¿Y qué es Dios? Amor, no es otra cosa. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos que enseñar como maestros de un curso de milagros. Con el ejemplo, con la palabra, con la práctica del día a día, el perdón. Es nuestro objetivo principal. ¿Ok? Bueno, Adelante. oído lo que acabo de leer, de que no necesariamente hay que creer en Dios. Entonces, aquí tengo una idea sobre la religión. La religión es un conjunto de creencias. En nuestro mundo decimos que la religión es un dogma, un conjunto de creencias y normas, todas agrupadas, que nos exigen que las cosas son así o así. Para poder permanecer en esa religión, tienes que ser así. El ego nos instruye muy bien, tenemos que ser así. Y por eso sufrimos todos, porque creemos que tenemos que ser así. Y nosotros obedecemos. Cuando las religiones nos imponen esas normas, ahí perdemos la libertad. Y entonces se torna es en el ego de quien te guíe en esa religión. Se impone. Y muchas religiones han causado pues desmanes en toda la vida, pues, por imponer sus creencias de que es como ellos dicen. Entonces, el curso nos guía de que no debe ser así. Aquí el curso nos dice, es lo que entiendo, que el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el templo de nuestras relaciones. O sea, el Espíritu Santo es el que nos une. Nos une para, ¿cómo te explico yo allí? Bueno, ¿cómo me suelto ahí, Jorge? Me enredé. O sea, yo siento que el Espíritu Santo es el que nos une. Sí. ¿Cómo se manifiesta el espíritu? A través de todas las relaciones que yo vivo. Ajá. Es una manera a través de la cual él se manifiesta. ¿Por qué? Porque tu hermano soy yo mismo, porque tu hermano es el Hijo de Dios. Tu hermano es el templo del Espíritu igual que eres tú. Entonces, a través de la relación se consolida esa presencia del Espíritu, se manifiesta, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Bueno. ¿Cómo lo dice aquí? Seguimos. Las relaciones personales siguen siendo el templo del Espíritu Santo. Y con el tiempo se perfeccionarán y se restituirán a la eternidad. Ajá. Entonces, cada relación, por eso cada relación que nosotros tenemos en la naturaleza que sea y con quien sea, ninguna es casual. Toda tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? La relación santa. ¿Cuál es la relación santa? Una relación para el perdón. Una relación para llegar a Dios. ¿Okay? Ajá, aquí sigue. La religión institucionalizada no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, pero tampoco tiene un auténtico lugar en la religión. En este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción en absoluto. Tratar de institucionalizar la religión es un intento tan obvio por parte del ego de reconciliar lo irreconciliable, que no merece que nos extendamos en ello aquí. La religión, esto es muy importante, la religión es una experiencia, la psicoterapia también lo es un nivel más elevado que envuelve una. Ninguna es verdad en sí mismo, mas ambas pueden coincidir en la verdad. Es decir, que a través de la religión también podemos llegar a la verdad. Aunque, como lo dice aquí,
En la religión hay mucha contradicción. Lo dice aquí, en este mundo existe una tendencia asombrosa a unir palabras contradictorias en un mismo término sin percibir la contradicción. ¿Sí? La religión nos habla del amor de Dios, pero nos habla de castigo. Sí. Hay una contradicción. Por lo menos a veces dicen, vamos a luchar por la paz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, no? Entonces ahí hay una contradicción. Lucha y guerra. Ujú. Lucha no es paz. Entonces, ¿cómo podemos hablar de paz si estamos hablando de guerra? Entonces ahí hay una contradicción. Ujú. Ujú. Y creemos que está bien. Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que se necesita enseñar, ya que es todo lo que es necesario aprender. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón, y eso es todo. Esto nunca resulta obvio al paciente y muy rara vez al terapeuta. Entonces, fíjense algo como terapeuta que nunca debemos olvidar. Siempre se trata de una falta de perdón. Ujú. Siempre, cualquier situación que la vida nos esté presentando, cualquier problema que traiga una persona, que la naturaleza que sea, es una falta de perdón. Y esa falta de perdón es el obstáculo, como veíamos anterior, que no te deja ver a Dios, que no te deja ver la verdad, que no te deja ver la realidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la psicoterapia? Como lo decía ahorita Nelly, quitar todos esos obstáculos que nos permitan ver la verdad. Que cuando el paciente salga de la psicoterapia, que entienda que lo que estaba viendo es una ilusión, que pueda cambiar esa ilusión por la verdad. ¿Y qué es lo que le va a permitir ver la verdad? El perdón. La expiación que es el perdón. ¿Okay? Y es que le va a dar ese cambio de persona. Ujú. Sin embargo, tener conciencia de Dios no contribuye a una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se contemple la psicoterapia, pues allí donde se ha alcanzado el perdón, la verdad no puede sino llegar. Sería injusto, en verdad, que se tuviera que creer en Dios para que la terapia tuviese éxito. Fíjense lo importante del perdón. Yo quiero que lo llevemos bien claro, bien presente. O sea, lo importante del perdón. Cuando el perdón se consuma, Dios está ahí. Cuando el perdón se consuma, Dios se hace presente. Entonces no importa que la persona no crea, que sea atea, que sea lo que sea. Pero si va a una psicoterapia y se consolida el perdón, bien. No tiene que creer en la psicoterapia, no tiene que ser religioso, no tiene que ser nada. Tiene que estar dispuesto a perdonar. Por eso es una de las preguntas claves que hacemos a la hora de hacer una psicoterapia. ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a ser responsable? Y por eso hacemos tanto énfasis en esta parte. ¿Por qué? Porque lo verdaderamente importante es el perdón. Bueno, Jorge, aquí dice, creer en Dios no es realmente un concepto significativo, pues que a Dios solo puede conocérsele. Ajá. Y entonces aquí digo, nosotros no tenemos que creer en Dios. Nosotros necesitamos es conocer a Dios, sentirlo, su presencia. Creer implica que también podemos no creer. Y se presenta entonces una dualidad, porque hay la del creo o no creo. Pero el conocimiento de Dios no tiene un opuesto, porque Dios es amor. Entonces ahí no hay dudas. Si tú lo sientes, no hay duda. Ajá, aquí dice, algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la curación. Más si el alumno y el maestro se unen para compartir una misma meta, Dios entrará a formar parte de la relación porque se le invitó. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy. De igual modo, la unión de propósito entre paciente y terapeuta restituye el lugar de Dios en un primer plano. Primero a través de la visión de Cristo y luego a través del recuerdo del Dios mismo. Yo quiero hacer aquí una pausa. Okay. La unión de propósito entre paciente y terapeuta es
Eso es importantísimo cuando se lo empieza a mirar. ¿Cuál es la unión de propósito? Que es bastante santo. Unirnos en una sola meta. Y sobre todo que ambos, tanto terapeuta como paciente, sepan que el propósito de la terapia es la paz. O sea, que ambos tenemos el mismo propósito. No es que yo como psicoterapeuta te estoy ofreciendo la paz, pero tú como paciente estás esperando que se solucione tu conflicto de dinero, o estás esperando que se solucione tu conflicto con la pareja, o estás esperando que se solucione tu conflicto de trabajo. No. Tenemos que unirnos en un solo propósito, y el propósito siempre es la paz. Recuerden que cuando estoy en paz, cambia mi percepción. Y todos nuestros procesos son en la mente. De cambiar mi percepción cambia. Mi manera de ver cambia. Todo afuera. Pero empieza por allí. Por los cambios de percepción. Para que se puedan dar los cambios. ¿Sí? Y también el perdón, por lo menos cada vez que no perdono, dejo de conocerme. Y sin conocimiento, uno solo puede albergar creencias, que no debe ser así. Por eso nosotros tenemos que perdonar. Dios viene a aquellos que se ofrece y restablece su mundo, pues ellos han encontrado la manera correcta de invocarle. De la misma manera en que la verdadera religión cura, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa. Existen muchas formas de ambas, pues ningún buen maestro utiliza el mismo enfoque con todos sus alumnos. Por el contrario, escucha pacientes a cada uno y las deja formular su propio programa de estudio. No la meta de este, sino la manera en que mejor puede alcanzar el objetivo que dicho programa establece para él. Puede que el maestro no crea en Dios, forma parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapia no entienda que la curación procede de Dios. No obstante, puede triunfar allí donde muchos que creen haber encontrado a Dios fracasan. Ahora esto... ¿Pero por qué pasa esto? Que no se llega al perdón. Al perdón. Si no se llega al perdón, la psicoterapia no funciona. Y yo puedo creer mucho en Dios, ser el hombre más religioso del mundo, el hombre más sano. Pero si no llego al perdón, no vamos a. Y puede ser que llegue alguien que no cree en Dios, que dice que es ateo, que es maldito, pero ese se quebranta y llega al perdón. Ese fue más religioso, y fue más santo, y fue más amoroso que aquel que ha aparecido ser santo y amoroso. ¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse? Para eso, en ese proceso, que la persona, tanto a nivel de sus sentimientos, son amorosos y tienen pensamientos de eso le permite llegar más rápido al perdón. O sea, que no importando que no sea religioso. Sí, o sea, lo importante no es que tú seas religioso, lo importante es que estés dispuesto a perdonar y perdonar. Pero en ese, o sea, como decir, está en el punto, tiene que tener un punto de elevación, vamos a decirlo de... No sé, no te sabría decir hasta que ese punto solamente, porque, por ejemplo, tú estás en la psicoterapia. Y una de las cosas que es importante que quede claro es que la persona esté dispuesta a perdonar. Está dispuesta a perdonar. No importa. Pero ese que quiere tener paz en ese instante tiene que ser un reconocimiento de la persona. Ejemplo, tú no puedes decir, o sea que tú lo que quieres es la paz. No, así no funciona. La persona tiene que darse cuenta que es la paz. Porque, por ejemplo, llega, no, que estoy preocupado porque que no, la plata no alcanza, no llega el dinero, que tengo que hacer por aquí, no tengo dinero, y mi preocupación es que no llegue el dinero, que el dinero no alcanza. Pareciera que el problema es dinero, pero el problema no es el dinero, el problema es que él perdió la paz ante la situación que
Ajá. Pero esa persona no se da cuenta y esa persona cree que lo que necesita es el dinero. Pero Está viendo realmente, desde, ¿cómo es? Como está pensando, ¿cómo se dice? Está desde la escasez. sí, pero es como dice también el curso, o sea, nunca estoy disgustado por las cosas, yo creo que el conflicto que tengo es de dinero. Pero entonces tú no le puedes decir entonces, no, ¿qué significa eso? Bueno, no, que estoy preocupado, que no sé qué tal, ajá, y te das cuenta de estar, perdiste el dinero, no tienes dinero, ¿qué pasa con eso? Yo no estoy en paz, la persona lo dice. Entonces realmente, ¿qué perdiste? Y perdí la paz. Yo perdí la paz con esta situación, perdí la paz, porque yo antes estaba perdí la paz. Ajá, entonces, ¿qué prefiere? ¿Tener mucho dinero o la paz? La paz. El dinero. Él no puede ir a la psicoterapia. Ajá, pero ¿qué haces con que te llegue el dinero si ponen los conflictos que se te acaban? No, pero no dinero. Ajá, pero tú tienes que irlo llevando. Hasta que la persona se da cuenta si realmente yo lo que necesito es la paz. Entonces, ajá, está claro que lo que necesitas y lo que perdiste realmente es la paz. Está claro que lo que realmente necesitas es la paz. Entonces, entre el dinero y la paz, ¿qué prefieres? ¿Estamos de acuerdo que prefieres la paz? Ahí luego unificamos el propósito de la sociedad en ese momento. Hasta que no unificamos el propósito de la psicoterapia, no podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque yo le voy a ofrecer una cosa y esperando una cosa. Al final de la psicoterapia, usted se va a dar cuenta, porque hemos hecho psicoterapia, que la persona se va en paz, llega y termina, se va en paz. Dios puede decir, en paz. ¿Qué te ofrece el principio de la paz? Está llevando la paz. Ahí se dio el proceso y llegamos nosotros al objetivo que estábamos esperando, que es la paz. Eso con respecto a los criterios y con respecto a entender que lo que perdemos ante cada situación, sea de la naturaleza que sea, y lo que tenemos que recuperar es la paz. ¿Pero por qué perdemos la paz? Porque estamos viendo ilusiones. No estamos viendo la verdad. Cada vez que yo estoy viendo una ilusión, pongo obstáculos, como lo decíamos ahora, obstáculos que no vayan a hacer la paz. ¿Qué hace la psicoterapia? Que ayuda a quitar esos obstáculos para que vuelvas a ver la paz. Y para que le des otro significado y puedas interpretar de otra manera, ver de otra manera, tener una percepción diferente, tomar una decisión distinta, pero ahora, de la mano de la psico, donde antes el ego fue el que me llevó para tomar una decisión, para creer algo, ahora le digo, Espíritu Santo, toma una nueva decisión en favor de Dios por mí. La decisión que me dio. Y la otra cosa es que cuando estamos en ese proceso, esa paz que yo pido, no es solo para mí, sino también para ella, que yo creía que era la muerte. Y después que no me dejaba avanzar y no me dejaba hacer. Yo pido la paz para mí, pero también la pido para ella. Entonces, vamos entendiendo con relación a lo que está diciendo Janet, H al final. Lo que quiero decir que lo importante es el perdón, y el ser religioso. Sí. Que cuando verdaderamente somos religiosos, tan efectivo como la psicoterapia. Sí. Pero también veíamos que había contradicciones, muchas veces decimos cosas que contradicen algo, como el ejemplo que ponía ella, vamos a la guerra para hacer la paz, ¿no? Vamos a luchar por la Vamos a paz. luchar por la paz. Ahí hay una contradicción, porque lucha es guerra. Entonces, tú no puedes estar pidiendo la paz con guerra. Y así como eso, muchas cosas. Y Dios no es un Dios amoroso, pero portate bien porque te vas a casar. Portate bien porque te vas a casar. Se pierde la paz. Entonces ahí hay una contradicción entre una cosa y otra. Entonces, ¿es amoroso o qué? O cosas como esas. Y nosotros recibimos la comunión. Ajá, no soy digno que entres a mi casa. No soy digno como lo voy a dejar, como lo voy a todo. Cosas así como esas. Contradicciones. Y no puede ser porque Dios es amor. Entonces, todas esas cosas, el curso nos va enseñando, porque el curso no tiene dualidad. El curso siempre te enseña lo mismo. Ahora, esto ya lo último es muy bonito.
¿Qué debe hacer el maestro para asegurarse de que el aprendizaje tenga lugar? ¿Qué debe hacer el terapeuta para que la curación se dé? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación. Le pide a todo el mundo. Cada uno debe compartir una meta con alguien más para de ese modo perder todo sentido de interés separados. Solo al hacer esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponerle al yo. Solo al que hacer esto puede el maestro y el alumno, terapeuta y paciente, podemos tú y yo aceptar la expiación y aprender a dar tal como fue recibida. Me pareció muy bonito. La comunicación es imposible si se está solo. Nadie puede que permanezca. Aparte, puede recibir la visión del Cristo. Esto se le ofrece, pero él no puede extender su mano para recibirla. ¿Entendieron? Aquí. La comunión es imposible si se está solo. Nadie que permanezca aparte puede recibir la visión de Cristo. Esta se le ofrece, pero el que no puede extender su mano no la recibirá. Es decir, ese es nuestro gran conflicto. Estamos separados, nos sentimos separados, y mientras nos sentimos separados, no hay comunión. No hay comunión. Mientras nos sentimos separados, no hay comunicación con Cristo, no hay comunicación con el hermano. Solo la comunicación se restablece cuando nos sentimos unidos, cuando entendemos que el hermano soy yo, que yo soy el hermano. Y como estamos hablando de religión, yo entiendo que la religión es eso, o sea, entenderle la mano al hermano y que Dios entre en nosotros, sentirlo. Dios no entra en ti, Dios está en ti. Está en mí, exactamente. Dios está en ti. Siempre hemos creído que Dios está afuera y va a entrar. No, está ahí. ¿Y cuándo sale? Cuando quito los obstáculos. ¿Cuándo puedo ver a mi hermano, a Dios en mi hermano? Cuando quito los obstáculos, que no me lo dejan ver. Exacto. Pero Dios está en mí, no está afuera. Está en mí. ¿Okay? Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es la necesidad y que entonces la satisfaga como si fuese la suya propia y vea que ambas se satisfacen cual una sola porque en efecto lo son. ¿Qué es la religión sino un recurso para ayudarle a ver esto? ¿Y qué es la psicoterapia si uno ayuda que lo lleva esa misma comprensión? Es la meta lo que hace que estos procesos sean el mismo, pues son uno en propósito y por ende no pueden sino ser uno en los medios. Eso. ¿Alguna otra cosa, Janet? El propósito que nos une es sanarnos mutuamente. Eso es. ¿Qué más? ¿Preguntas para Janet? Muchas preguntas. No. Muchas preguntas para Janet. Bueno, si no hay preguntas, ya no tengo nada que decir, le damos un fuerte aplauso. Gracias. Y hoy no tenemos